¿Te has sentido alguna vez ignorado por Dios cuando oras? Muchos creyentes luchan con el silencio divino, pero la Biblia nos revela que hay oraciones que Él siempre responde. En el 1 Juan 5:14 leemos: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta promesa no solo nos consuela, sino que nos muestra que ciertas oraciones alineadas con el corazón de Dios jamás serán desatendidas. Hoy exploraremos cuáles son esas oraciones que siempre tocan el cielo y mueven la mano del Señor. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, cuando el hombre fue formado del polvo y recibió el aliento de vida, ha existido una necesidad profunda de hablar con Dios. Orar no es simplemente pronunciar palabras, es el acto más íntimo del alma que reconoce su origen y su dependencia total del Creador. Sin embargo, en medio de las tantas voces que claman desde la tierra, hay oraciones que el cielo nunca ignora, y entre ellas una destaca por encima de todas: la oración de rendición total. Esta no es la oración de quien busca que Dios haga su voluntad, sino de quien decide abrazar la voluntad de Dios, aunque duela, aunque cueste, aunque exija dejarlo todo. Es la oración que transforma más que las circunstancias, transforma el corazón. Es la misma oración que pronunció Jesús en el momento más oscuro de su vida terrenal, cuando en el huerto de Getsemaní, con el alma angustiada hasta la muerte, clamó: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En ese instante, el Hijo de Dios nos enseñó el poder de una entrega absoluta. No oró para escapar del sufrimiento, sino para cumplir el propósito. Esta es la oración que cambia destinos porque se alinea con el diseño eterno del cielo. No es una oración que siempre nos librará del dolor, pero es una oración que siempre traerá la presencia de Dios en medio del dolor. Cuando Jesús pronunció esas palabras, el cielo no lo abandonó. Lucas 22:43 dice que entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Eso es lo que ocurre cuando una persona se rinde verdaderamente en oración. Tal vez no desaparezca la copa amarga, pero vendrá el consuelo celestial, la fuerza sobrenatural y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchos oran por cambios externos, por soluciones inmediatas, por puertas abiertas, pero Dios responde con mayor urgencia cuando oramos para que nuestro corazón sea moldeado a su imagen. La oración de rendición total no exige, se entrega, no negocia, obedece, no trata de convencer a Dios, se deja convencer por Él. Es la oración que nace de un corazón quebrado que ha dejado de resistir y ha comenzado a confiar. Es la oración que hicieron hombres y mujeres en toda la historia bíblica antes de ser usados poderosamente por Dios. Abraham la oró cuando subió al monte Moriah con Isaac en brazos, sin entender cómo podía perder al hijo de la promesa, pero aún así obedeció. En su silencio, en cada paso que dio hacia el altar, estaba diciéndole a Dios: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue allí, justo cuando su obediencia fue completa, que el cielo habló y la provisión apareció. No antes, no cuando preguntó, sino cuando se rindió. Génesis 22:12 dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Esa revelación no llegó durante la caminata, llegó en el punto exacto de la rendición. Muchos no oyen la voz de Dios porque aún no han llegado a ese monte interior donde todo
debe ser entregado. Siguen sosteniendo a Isaac, negociando, retrasando lo inevitable. Pero solo cuando se alza el cuchillo de la obediencia es que la voz del cielo irrumpe y todo cambia. Rendirse no es un acto de debilidad. En el reino de Dios, rendirse es el mayor acto de fe. Es decirle a Dios, aunque no entiendo, confío. Aunque no veo, sigo. Aunque me duela, acepto. Y cuando alguien ora así, Dios responde, porque es esa la clase de oración que produce frutos eternos. Es la oración que hizo Job aún después de perderlo todo, cuando declaró: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. En medio de su dolor, Job no pidió explicaciones, ofreció adoración, no exigió restitución, ofreció reverencia. Esa actitud de rendición total movió el corazón de Dios de tal forma que al final de su prueba recibió el doble de lo que había hecho. Ahora había perdido. Pero lo más importante no fue lo que recuperó, sino en lo que se convirtió. La rendición transforma, la rendición purifica, la rendición revela. Cuando una persona ora entregando todo, incluso lo que más ama, se abre un espacio en el alma para que Dios habite de manera más profunda. Moisés también tuvo que rendirse. Por 40 años vivió creyendo que su destino era ser libertador, pero cuando actuó en su fuerza, todo colapsó. Fue al desierto, donde durante décadas fue despojado de su identidad, de su autoridad y de su ambición. Solo entonces, cuando ya no tenía nada que ofrecer, Dios lo llamó desde una zarza ardiente. Moisés no pidió ese llamado, no lo buscó, incluso intentó rechazarlo, pero en el fondo algo había cambiado. Ya no dependía de su fuerza, dependía de Dios. Éxodo 4:12 dice: ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ese yo estaré contigo es la respuesta del cielo a un corazón que ha aprendido a rendirse. La mayoría de las veces la oración que Dios más desea responder no es la que nace de la urgencia externa, sino la que brota del quebrantamiento interno. Aquella oración en la que le decimos: Señor, ya no quiero seguir empujando mis planes, quiero conocer los tuyos. La oración en la que renunciamos al control, a la ansiedad, al orgullo, y abrimos las manos diciendo: haz conmigo como bien te parezca, como hizo Samuel cuando, aún siendo niño, escuchó la voz de Dios y respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. No preguntó para qué lo llamaban, no pidió detalles, no pidió garantías, solo se rindió. Esta es la oración que activa los cielos, no porque cambia la realidad externa inmediatamente, sino porque cambia el corazón del que ora. Porque no hay mayor milagro que una vida completamente entregada a Dios. Es ahí donde comienza todo. La restauración, la dirección, la misión. Y por eso el enemigo hará todo lo posible para que no ores así. Te distraerá con preocupaciones, te llenará de dudas, te hará pensar que es mejor tener el control. Pero la verdad es que cuanto más te aferras, menos avanzas. Y cuanto más sueltas, más claramente oyes la voz de Dios. En cada generación Dios ha buscado personas que oren con esta clase de entrega. Isaías oró así cuando tuvo la visión del trono celestial. Después de reconocer su pecado y ser limpiado por el carbón encendido, oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y respondió: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. No preguntó a dónde, no exigió saber el costo. Su oración fue una rendición absoluta, y esa rendición lo convirtió en profeta, en voz de Dios para toda una nación. Así es como Dios opera. Primero busca corazones rendidos, luego revela propósitos eternos. Tal vez hoy tú has estado orando por puertas abiertas,
por soluciones rápidas, por milagros visibles. Y quizás has sentido que el cielo guarda silencio. Pero detente un momento y pregúntate, ¿he orado para que Dios haga mi voluntad o he orado para rendirme a la suya? Porque cuando cambias tu enfoque, cuando oras como oró Jesús en Getsemaní, todo comienza a alinearse. No porque la copa desaparezca, sino porque su fuerza se manifiesta. No porque el dolor termine al instante, sino porque su presencia lo llena todo. Y esa presencia lo cambia todo. Muchos testimonios de hombres y mujeres que han impactado el mundo para Dios comienzan en ese punto, cuando ya no pidieron que Dios bendijera sus planes, sino que se dispusieron a caminar en los planes de Dios, aunque les costara. El Evangelio no se trata de lograr tus sueños, se trata de morir a ellos si es necesario, para que vivas los sueños del cielo. Por eso, cuando oras en rendición, dejas de correr detrás de bendiciones y empiezas a caminar con el bendecidor. Tu oración se vuelve menos un listado y más una entrega. Menos, haz esto por mí, y más, hazme como tú. Tal vez hoy no sabes qué más orar. Has repetido las mismas palabras, las mismas súplicas, sin ver respuesta. Pero hoy puedes cambiar esa oración. Puedes decir al Señor, estoy cansado de luchar con mis fuerzas. Hoy me rindo. Ya no quiero controlar, ya no quiero convencerte. Solo quiero obedecerte. Y te aseguro algo, esa oración no será ignorada, porque Dios siempre responde a los que se rinden. Siempre responde cuando un corazón le dice, tú eres suficiente. Aunque no me des lo que pido, ya me has dado lo que necesito. Tu presencia. Esta es la oración que abre los cielos, que mueve ángeles, que toca el corazón del Padre. Porque es la oración que nace de un alma vacía de sí misma, pero llena de anhelo por Dios. No es una oración sofisticada, ni extensa, ni perfectamente articulada. Es una oración sincera, vulnerable, desnuda de orgullo. Es decir, como María en Lucas 1:38. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y fue esa oración la que desató el mayor milagro en la historia de la humanidad. La encarnación del Hijo de Dios. Cuando oras así no te estás rindiendo al fracaso, te estás rindiendo al propósito. No estás perdiendo poder, estás recibiendo dirección. Estás saliendo del centro y dejando que sea Dios quien dirija tu vida. Y en ese lugar de rendición es donde comienzan los verdaderos milagros. No los que solo se ven, sino los que también se viven. Milagros de transformación, de paz en medio del caos, de gozo en medio de la prueba, de sentido en medio de la incertidumbre. Hoy es el momento de orar así. No mañana, no cuando todo esté claro, hoy. Porque cuanto antes te rindas, más pronto escucharás la voz del cielo. No para que Dios te siga, sino para que tú comiences a seguirlo. No para que Él cumpla tu plan, sino para que tú cumplas el suyo. Esa es la oración que Él siempre responde. Y esa es la oración que puede marcar un antes y un después en tu vida. ¿Estás dispuesto a orarla? ¿Estás listo para decir, hágase tu voluntad y no la mía? Entonces, prepárate. Porque cuando el corazón se rinde, el cielo se manifiesta. El alma que se ha rendido ante Dios comienza a percibir la necesidad de algo más profundo que soluciones inmediatas. Necesita dirección, necesita claridad, necesita sabiduría. No la sabiduría que proviene del razonamiento humano o de la experiencia adquirida por los años, sino la sabiduría que desciende del cielo, pura, pacífica, llena de compasión y de fruto. La sabiduría divina es una de las respuestas más contundentes que Dios concede cuando
se le busca con un corazón sincero. En Santiago 1:5 encontramos una promesa que no está condicionada por el mérito, sino por la fe. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este es uno de los pocos pasajes en la Escritura donde se garantiza una respuesta inmediata a una oración. No dice que tal vez será dada, no dice que habrá que esperar, declara con firmeza: le será dada. La sabiduría de Dios no es una opción reservada para líderes espirituales o profetas apartados. Es un recurso disponible para todo creyente que reconoce su insuficiencia y clama por la guía del cielo. No se trata de acumular conocimiento, sino de recibir discernimiento. La sabiduría divina nos permite ver lo invisible, entender lo incomprensible, actuar con precisión en tiempos de confusión. Es la lámpara que alumbra el camino cuando el corazón no sabe hacia dónde avanzar. En Proverbios 3:5-6 se nos exhorta con claridad: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta es la esencia de una vida gobernada por sabiduría. No se trata de confiar en la lógica, sino en la voz del Espíritu. No se trata de calcular, sino de someter cada paso a la voluntad del Padre. La oración por sabiduría no nace de la desesperación emocional, sino de la humildad espiritual. Es el clamor de quien reconoce que la inteligencia humana tiene límites, pero el entendimiento de Dios es infinito. En Isaías 55, 8-9, el Señor declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pedir sabiduría es aceptar que solo Dios ve el todo, cuando nosotros solo vemos una parte. Es reconocer que cada decisión, por pequeña que parezca, tiene implicaciones eternas cuando se toma dentro del plan de Dios. Por eso esta oración no solo es escuchada, sino que es celebrada en el cielo, porque revela la madurez del alma, que ha comprendido que sin la dirección del Altísimo, aún el mejor plan puede ser una trampa disfrazada de oportunidad. En la historia de las Escrituras hay un momento que ilustra con absoluta claridad cómo esta oración abre puertas que ninguna estrategia puede abrir. En el primer capítulo de Reyes, Salomón, aún joven, recibe en sueños una visita divina. Dios le ofrece elegir lo que desee: riquezas, victorias sobre enemigos, larga vida. Pero Salomón responde con una petición que cambió la historia de su reinado. Dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Primera Reyes 3:9. No pidió venganza, no pidió fama, no pidió abundancia, pidió sabiduría. Y esa oración no solo fue respondida, sino que fue honrada con sobreabundancia. Dios le dijo: por cuanto has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Primera Reyes 3, 11, 12. Este pasaje muestra que cuando un creyente ora para ser guiado con sabiduría en lugar de ser favorecido con poder, el cielo responde con generosidad inesperada. La sabiduría no es una abstracción, es práctica, concreta y transformadora. Actúa como escudo en la tentación, como guía en la incertidumbre, como faro en la oscuridad. Por eso, el libro de Proverbios no solo la presenta como un atributo, sino como una persona que clama en las calles, que extiende su mano y ofrece sus tesoros
a quienes estén dispuestos a escuchar. Proverbios 8:17 lo declara con voz directa. Yo amo a los que me aman y me merá ágila no hallan los que temprano me buscan. Esto no es una poesía simbólica, es una invitación literal. Quien ora por sabiduría no solo será escuchado, será hallado por la sabiduría misma. Y cuando esto ocurre, los pasos cambian, las decisiones se afinan y la vida comienza a tomar un rumbo que no responde a impulsos, sino a propósito. Hay momentos en que la confusión es tan densa que ningún consejo humano parece suficiente. Hay cruces de caminos donde todas las opciones parecen viables, pero solo una conduce al diseño divino. Es allí donde la oración por sabiduría se convierte en la herramienta más poderosa que un creyente puede empuñar. No es una oración para obtener soluciones rápidas, sino para ser alineados con la voluntad eterna. Romanos 12:2 nos recuerda: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo revela que la sabiduría no solo se recibe, sino que transforma. Transforma la manera de pensar, la manera de discernir, la manera de actuar. Y esa transformación es respuesta directa a una oración intencional, constante y reverente, ¿no? Dios no esconde su voluntad de aquellos que la desean con sinceridad. En Jeremías 33:3 encontramos una de las promesas más directas sobre la revelación divina. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta es una declaración que no deja espacio a la duda. Si clamas, Él responde. Si preguntas con un corazón rendido, Él revela. No según nuestros tiempos, pero siempre según su fidelidad. Porque Él no desea que sus hijos caminen en tinieblas. Él desea que caminemos en luz, y la sabiduría es esa luz encendida que nos muestra el siguiente paso, incluso cuando el camino completo aún no está claro. La sabiduría que proviene del cielo no contradice su palabra. Siempre está en perfecta armonía con las Escrituras. Por eso, quien ora por sabiduría también debe acercarse con reverencia al texto sagrado. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es el fundamento de toda guía divina. La sabiduría no vendrá separada de la palabra, vendrá a través de ella, en ella y en conformidad con ella. La oración por sabiduría debe ir acompañada de una búsqueda activa en la Escritura, porque muchas veces la respuesta ya ha sido escrita y solo falta que el corazón la reciba. Dios honra la oración que nace de la necesidad de hacer lo correcto. Honra al corazón que no busca justificarse, sino rectificar. Honra al alma que en vez de insistir en su camino, desea caminar por el sendero estrecho que conduce a la vida. En Mateo 7:13-14, Jesús advierte que ese camino es difícil, angosto y poco transitado, pero es el único que lleva al destino eterno. La sabiduría de Dios es lo que nos permite ver la diferencia entre el camino ancho que agrada a la carne y el angosto que honra al espíritu. Quien ora por sabiduría con esa intención no será desamparado. Incluso en los momentos más sombríos de la historia bíblica, la sabiduría fue la clave para la victoria. Cuando Josafat enfrentó una guerra contra enemigos más numerosos y poderosos, no confió en sus estrategias. Se postró y clamó. Y en 2 Crónicas 20:12 exclamó: porque en nosotros no hay fuerza y no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Esa es una oración por sabiduría. Esa es la confesión que activa el socorro del cielo. Y la respuesta vino. No en forma de espada, sino en forma de palabra profética. No temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.
2 Crónicas 20:15. Ese día la victoria fue concedida no por la fuerza, sino por la dirección divina. Orar por sabiduría es una declaración de fe, es aceptar que nuestra comprensión es limitada, pero que el conocimiento de Dios es perfecto. Es entrar al lugar secreto, no para obtener control, sino para recibir dirección. No para confirmar nuestras ideas, sino para ser corregidos y guiados. Es una oración que no siempre nos dará respuestas inmediatas, pero siempre nos dará paz. Porque quien pide sabiduría desde el Espíritu termina confiando en el proceso de Dios, aunque el panorama aún no sea claro. Dios nunca ha rechazado una oración que clama por entender su voluntad. Nunca ha cerrado el cielo a un corazón que desea actuar con discernimiento. Al contrario, cuando alguien ora con este deseo, los cielos se abren y la mente comienza a ser renovada. No necesariamente porque todos los detalles se revelen, sino porque el corazón se vuelve obediente. La sabiduría divina no siempre responde al qué, pero siempre responde al cómo. Cómo actuar, cómo esperar, cómo caminar, cómo decidir. Esa clase de entendimiento es lo que separa al que tropieza constantemente del que camina en victoria constante. La sabiduría no solo protege, también prepara. No solo enseña, también transforma. No solo ilumina, también corrige. Quien ora por sabiduría debe estar dispuesto no solo a recibir respuestas, sino a cambiar de rumbo. Porque la respuesta del cielo puede requerir ajustes profundos, decisiones radicales, renuncias necesarias. Pero quien ha entendido el valor de ser guiado por Dios sabe que ningún sacrificio es demasiado grande si el resultado es caminar en la perfecta voluntad del Padre. La oración por sabiduría es una de las más puras expresiones de dependencia espiritual. Es la oración de quien no se fía de sí mismo, de quien no presume conocer el camino, de quien reconoce que sin la guía del Espíritu, aún el paso más pequeño puede ser fatal. Esa oración siempre es escuchada. Porque Dios se complace en dirigir a sus hijos, se complace en revelar lo que está oculto, en mostrar lo que está velado, en guiar a través del valle cuando el alma no encuentra salida. Hoy más que nunca, en un mundo saturado de información, opiniones y voces contradictorias, la sabiduría de Dios es indispensable. No para impresionar, sino para obedecer. No para controlar, sino para fluir con el diseño eterno. Y esta sabiduría no se obtiene por mérito ni por experiencia. Se obtiene en oración. En esa oración sencilla, honesta, sin pretensiones, donde el alma clama: Señor, muéstrame qué hacer. Guíame en tu verdad. Enséñame tu camino. Esa oración no quedará sin respuesta. Porque Dios siempre responde cuando su Hijo pide ser guiado. Porque para Él nada honra más que un corazón que reconoce su necesidad y busca dirección en lo alto. Nada conmueve más el corazón de Dios que un alma que reconoce su pecado y se vuelve a Él con humildad. El arrepentimiento genuino no es una emoción superficial, ni una expresión de culpa momentánea, es una transformación profunda del espíritu. Es el grito silencioso del corazón que ha visto su condición y no puede seguir igual. Es la oración que nace del quebrantamiento, que no busca justificarse ni ocultarse, sino exponerse completamente a la luz de la gracia. Esta es una de las oraciones que el cielo siempre escucha, porque brota de un lugar donde el orgullo ha sido derribado y donde el alma ha comprendido que alejarse de Dios solo conduce a la muerte. La Escritura es clara cuando dice en Salmos 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Esa promesa no se formula como una posibilidad, sino como una certeza. Dios no desprecia al que se humilla, al que deja de esconder su condición, al que deja de culpar a otros y asume la responsabilidad de sus decisiones. La oración del Pem Abararaire, arrepentimiento, es el principio de toda restauración verdadera. Y no hay historia en la Biblia que ilustre mejor esta verdad que la de David. Este hombre, rey de Israel, ungido por Dios, cayó en una red de pecado que comenzó con la codicia y terminó en asesinato. Pero lo más impactante no fue la magnitud de sus pecados, sino la sinceridad de su arrepentimiento. Cuando fue confrontado por el profeta Natán, David no intentó justificarse ni buscar excusas. Cayó de rodillas y escribió un salmo que hasta hoy sigue siendo el modelo perfecto de una oración que el cielo honra. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Salmo 51:1. En esa oración no hay demandas, no hay condiciones, no hay negociaciones, solo un clamor desesperado por ser limpiado, por ser renovado, por ser restaurado. David no pide que se borren las consecuencias, pide que se le devuelva la pureza interior. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:10. Esa es la esencia del verdadero arrepentimiento. No es el deseo de escapar del castigo, sino el deseo de volver a estar en comunión con Dios, sin mancha, sin doblez. Y porque esa oración nace del lugar correcto, Dios responde. La restauración que David experimentó fue tan completa que de su linaje vino el Mesías. Su historia no terminó en fracaso, porque su corazón se volvió con sinceridad al Señor. El arrepentimiento verdadero no es solo un acto emocional, es un acto espiritual. Es el fruto de una convicción provocada por la presencia de Dios, no por la presión externa. En 2 Corintios 7:10, Pablo hace una distinción vital. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una diferencia entre sentirse culpable y estar arrepentido. La culpa paraliza, el arrepentimiento transforma. La culpa se enfoca en el castigo, el arrepentimiento se enfoca en la relación. Por eso Dios no responde a la autocompasión ni al remordimiento fingido, pero responde con poder al clamor de un alma que reconoce su maldad y anhela ser cambiada desde lo más profundo. En la parábola del hijo pródigo, Jesús nos da una imagen clara de cómo reacciona el cielo ante el arrepentimiento. Un hijo que ha despreciado la casa del padre, que ha malgastado su herencia, que ha vivido en total rebelión, regresa quebrado, humillado, sin exigir nada. No viene a reclamar derechos, viene a pedir perdón. En Lucas 15:21 dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No pide ser restaurado a su lugar anterior, pide ser tratado como un siervo. Pero antes de que termine su confesión, el Padre lo abraza, lo viste, lo celebra. Esa es la respuesta de Dios al arrepentimiento sincero. No hay juicio, hay restauración. No hay reproche, hay fiesta. Porque lo que Dios más desea no es castigar al pecador, sino restaurarlo. Ese deseo del Padre es consistente a lo largo de toda la Escritura. En Ezequiel 18:23 Dios pregunta: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Esta pregunta revela el corazón de Dios. Él no se deleita en la condenación, se deleita en el regreso. Pero ese regreso no puede ser superficial. No se trata de repetir frases,
se trata de una transformación interior. El arrepentimiento que Dios responde es aquel que nace de una conciencia profunda de haber herido su santidad. Es la oración que se pronuncia con lágrimas, con temblor, con reverencia, porque sabe que no merece misericordia, pero aún así clama por ella. El apóstol Pedro también conoció ese dolor. Negó al Señor 3 veces, justo como Jesús lo había advertido. Y cuando el gallo cantó, Pedro recordó las palabras de su maestro y salió llorando amargamente. Ese llanto no fue simplemente emocional, fue espiritual. Fue el resultado de una conciencia herida, de un corazón quebrado por haber fallado al que más amaba. Y aunque se retiró en silencio, su arrepentimiento no pasó desapercibido. Después de la resurrección, Jesús lo buscó, no lo ignoró, no lo reemplazó, lo restauró. En Juan 21 vemos cómo el maestro le pregunta 3 veces si lo ama, una por cada negación. Y con cada afirmación, Jesús no solo lo perdona, sino que lo reenvía a su propósito. Apacienta mis ovejas. Esa restauración no habría sido posible sin arrepentimiento. Pedro no escribió cartas para explicar su error. Lloró. Y Dios escuchó su llanto. El arrepentimiento abre la puerta del perdón, pero también abre la puerta del propósito. Dios no solo limpia, también envía. No solo restaura, también capacita. Un corazón arrepentido es un corazón usable, porque ya no se apoya en su fuerza, ya no presume de su justicia, ya no vive para su gloria, vive agradecido, vive humillado, vive para agradar al que lo perdonó. Esa es la vida que Dios bendice, esa es la vida que deja una huella eterna. La oración del arrepentimiento no termina en restauración solamente, termina en un nuevo comienzo, porque cuando Dios perdona, también renueva. La iglesia primitiva nació en el fuego del arrepentimiento. Cuando Pedro predicó su primer sermón en Pentecostés, las palabras atravesaron los corazones de los oyentes. Hechos 2:37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa pregunta no fue retórica, fue el grito de una multitud que comprendió su pecado y anhelaba una salida. La respuesta de Pedro fue: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2:38. Y ese día 3,000 almas fueron añadidas al reino. No por un espectáculo, no por una estrategia humana, por una oración de arrepentimiento. Esa oración sigue teniendo el mismo poder hoy. No ha perdido su eficacia, porque el corazón de Dios no ha cambiado. Cuando alguien se acerca a Dios con un corazón contrito, no encuentra un muro, encuentra un trono de gracia. Hebreos 4:16 lo afirma con autoridad. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono no es de juicio, es de gracia, pero solo se accede a través de la humildad. Solo entra el que reconoce su necesidad. Solo es levantado el que se postra. Esa es la ley del reino. La grandeza viene después de la humillación. El honor viene después del quebrantamiento. El perdón viene cuando hay arrepentimiento. El arrepentimiento genuino no es selectivo, no confiesa a medias, no oculta lo vergonzoso, lo expone todo, porque sabe que Dios no puede sanar lo que no se entrega, no puede limpiar lo que no se confiesa. En Proverbios 28:13 está escrito: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa es la promesa, no para el que solo confiesa, sino para el que también se aparta. El arrepentimiento que Dios responde no es el que dice: lo siento, mientras planea
volver a hacerlo. Es el que cambia, es el que se vuelve, es el que rompe con el pecado y se une a la santidad. Israel una y otra vez experimentó el poder de esa oración. Cuando caían en idolatría, en rebelión, en injusticia, Dios no los destruía de inmediato, esperaba, llamaba, enviaba profetas. Y cuando finalmente se arrepentían, Él los restauraba. En 2 Crónicas 7:14 está el principio que ha gobernado toda relación entre Dios y su pueblo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esa palabra no ha caducado, sigue vigente, sigue poderosa. Dios sigue respondiendo al clamor del arrepentido. Nadie está tan lejos que no pueda volver. Nadie ha caído tan profundo que no pueda ser levantado. Nadie ha pecado tanto que no pueda ser perdonado. Pero todo comienza con una oración. No una oración decorativa, sino una oración desesperada. No una repetición vacía, sino una confesión viva. Esa clase de oración es como un incienso que sube al trono de Dios y provoca una respuesta inmediata. Porque Dios no resiste a un corazón quebrantado. Él lo acoge, lo sana, lo limpia y lo llama. El arrepentimiento no es un evento, es un estilo de vida. El alma que ha sido perdonada no olvida la profundidad de la misericordia que la alcanzó. Vive consciente de la gracia, camina con reverencia, ora cada día con gratitud y dependencia. No se vuelve a acercar al pecado con ligereza porque sabe el precio que costó su perdón. Esa actitud es la que mantiene la comunión con Dios. Esa actitud es la que atrae su presencia. Hoy esa oración sigue siendo tan poderosa como siempre. No importa cuán sucio, cuán perdido, cuán herido esté alguien. Si ora con un corazón sincero, será escuchado. Si confiesa sus pecados y se aparta, será perdonado. Si se humilla delante de Dios, será restaurado. Esa es la naturaleza de la gracia. Y esa es la promesa que aún se mantiene firme. Dios siempre responde a la oración del arrepentimiento sincero. Cuando la prueba llega, no pide permiso. Irrumpe en la vida como un viento violento, sacudiendo todo lo que parecía firme. Lo que ayer era certeza, hoy se tambalea. Lo que parecía claro se torna confuso. Y es justo en ese punto de debilidad donde el alma siente que ya no puede más, que una oración se eleva con una fuerza distinta. No nace de la abundancia ni del gozo, sino de una necesidad que no puede ser ignorada. Es la oración que brota cuando los recursos se agotan, cuando el ánimo decae, cuando la noche no parece terminar. Es la oración por fortaleza en medio de la prueba. Y esta, aunque pronunciada con voz temblorosa, siempre es escuchada por el Dios que no abandona. La fortaleza que Dios promete no es un escudo que evita las tormentas, es una raíz que impide que el árbol se derribe. No es la ausencia de sufrimiento, sino la presencia de firmeza en medio del dolor. Isaías 41:10 contiene una promesa que no depende de emociones, sino de la fidelidad divina. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí no se ofrece evasión, se ofrece compañía. No se dice que no vendrá la aflicción. Se garantiza que en medio de ella habrá una fuerza que no es humana. Esa es la esencia de esta oración. Clamar no para escapar, sino para resistir. Pedir no para ser librado de la batalla, sino para no rendirse en medio de ella. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo revela una de las respuestas más impactantes que Dios ha dado ante una súplica persistente. Pablo tenía lo que él mismo llamó un aguijón en la carne, algo que lo golpeaba, que lo debilitaba, que lo humillaba. 3 veces rogó al Señor que lo quitara, pero la respuesta no fue lo que él esperaba. No fue una liberación, fue una declaración.
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Dios no le dio lo que pedía, pero le dio algo mejor, una revelación de su poder actuando en medio de su fragilidad. Esta es la realidad que transforma la oración por fortaleza en una llave espiritual. Porque no se trata de erradicar la prueba, sino de recibir lo necesario para atravesarla sin perder la fe. La fortaleza que viene de lo alto no es una emoción fugaz ni un impulso pasajero. Es un estado del alma que ha sido revestido por algo eterno. Es esa capacidad de mantenerse en pie cuando todo alrededor se cae. Es el tipo de fuerza que permitió a Jesús en su humanidad resistir el peso del Getsemaní. No porque no sintiera dolor, sino porque fue fortalecido desde lo alto. En Lucas 22:43 se nos dice que tras su oración se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esa asistencia no llegó antes de su clamor, sino como respuesta directa a él. La fortaleza fue la respuesta divina a una oración pronunciada entre sudor y sangre. Quien ora por fortaleza en medio de la prueba reconoce que sus propias fuerzas no son suficientes. Admite que el alma humana tiene límites, pero que Dios no los tiene. Reconoce que aunque el cuerpo desfallezca, el espíritu puede renovarse cada día. Segunda de Corintios 4:16 lo afirma. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esa renovación diaria no es automática. Se activa cuando el corazón se vuelve a Dios en oración. Es el resultado de un encuentro constante con aquel que da nuevas fuerzas al cansado. Isaías 40:29-31 traza con precisión el perfil de quienes reciben esta fortaleza. Dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Este tipo de renovación no proviene de la edad, ni del entrenamiento, ni de la experiencia. Proviene de la espera, de esa disposición a no actuar en desesperación, sino a mantenerse quieto, confiando en que el auxilio vendrá en el tiempo preciso. No es la fuerza de los impulsivos la que prevalece, sino la de los que saben esperar sin rendirse. La Escritura está repleta de momentos en que el pueblo de Dios se enfrentó a situaciones humanamente imposibles. En cada uno de ellos, la fortaleza que permitió seguir adelante fue otorgada desde el cielo. Cuando Josué debía conquistar la tierra prometida, después de la muerte de Moisés, el mandato divino no fue solo estratégico, fue espiritual. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa instrucción no era una sugerencia, era un mandato acompañado de una promesa. La fortaleza que Dios da no se basa en la capacidad del hombre, sino en la compañía del Dios vivo. La oración por fortaleza no tiene una forma única. A veces es un grito desesperado, otras un susurro ahogado por las lágrimas. En ocasiones es una frase repetida sin fuerzas y en otras un silencio lleno de esperanza. Pero en todas sus formas, si nace del Espíritu, es escuchada. Porque Dios no mide la elocuencia de las palabras, sino la profundidad de la dependencia. No evalúa cuán fuerte se ora, sino cuán sinceramente se reconoce la necesidad de su intervención. En Salmos 18:6, el rey David lo expresa así: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Esta es la seguridad que sostiene al creyente. Saber que su clamor no se pierde en el vacío,
sino que llega directamente al trono de la gracia. En medio de la prueba hay una batalla interna que va más allá de las circunstancias visibles. Es la lucha contra la desesperanza, contra el pensamiento de que todo está perdido, contra la idea de que Dios ha guardado silencio. Pero el alma que ora por fortaleza se sostiene, incluso cuando no ve resultados inmediatos, porque entiende que la victoria no siempre se manifiesta en un cambio externo, sino en una transformación interna. Hay batallas que se ganan en lo oculto, en ese lugar donde el espíritu se aferra a la promesa, aunque los ojos no vean. Y es allí donde la fortaleza divina actúa con más intensidad. El Salmo 46:1 declara una verdad inquebrantable. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice que evitará las tribulaciones, sino que será el refugio en medio de ellas. Esa es la fortaleza que sostiene cuando las noticias son adversas, cuando el entorno se vuelve hostil, cuando las respuestas no llegan y cuando el ánimo se desgasta. Esa fortaleza no es teórica, es real. Es la que asatatana sotena nidananida edo atena a generaciones enteras de hombres y mujeres que aún en medio del dolor mantuvieron la fe encendida porque sabían que no estaban solos. Hay algo en la prueba que revela lo invisible. El fuego no solo purifica, también expone. Y cuando se ora por fortaleza en medio de ese fuego, se recibe una claridad espiritual que antes no se tenía. Porque es en ese proceso donde se aprende que la dependencia no es debilidad, sino sabiduría. Que ser sostenido por Dios no es signo de derrota, sino evidencia de intimidad. Que perseverar no es simplemente resistir, es ser formado. Y ese entendimiento solo se alcanza a través de una oración constante, sincera, llena de expectativa. En Filipenses 4:13, el apóstol Pablo hace una declaración que ha cruzado siglos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta afirmación no es una declaración de autosuficiencia, es una confesión de dependencia. Pablo había aprendido a vivir en escasez y en abundancia, en libertad y en prisión, en alegría y en persecución. Y en todas esas estaciones una sola verdad lo sostuvo: la fortaleza que viene de Cristo. No la que nace del deseo humano de resistir, sino la que brota del poder de Dios obrando en el espíritu de quien se ha rendido a Él. La oración por fortaleza no siempre traerá alivio inmediato, pero siempre traerá presencia. Y esa presencia lo cambia todo. El dolor puede continuar, la batalla puede persistir, pero el alma ya no está sola. Ya no se siente abandonada, ya no se arrastra sin dirección. Ahora camina erguida, no por su propia fuerza, sino porque ha sido sostenida por la diestra del Altísimo. Esa es la esencia de esta oración. Recibir no solo fuerza, sino una comunión más profunda, una fe más sólida, una esperanza más viva. Quien ora así no sale igual, sale fortalecido, no necesariamente porque la carga haya sido removida, sino porque ahora lleva esa carga con ayuda divina. Sale con una comprensión renovada de la fidelidad de Dios, con una visión más clara del propósito eterno, con una sensibilidad mayor al mover del Espíritu. La prueba deja de ser solo un obstáculo y se convierte en un altar, un lugar donde la debilidad humana se encuentra con la suficiencia divina. Y en ese encuentro, la oración se vuelve respuesta. El alma fortalecida en oración camina distinto, habla distinto, ama distinto, porque ha sido formada en el crisol del quebranto, pero sostenida por el brazo de aquel que nunca falla. Y esa fortaleza, una vez recibida, ya no se pierde, se convierte en testimonio, en convicción, en herencia espiritual, porque todo lo que se recibe en la prueba se multiplica en la misión, y quien ha sido fortalecido por Dios se vuelve instrumento para fortalecer a otros. Esta es la oración que Dios responde sin demora, porque conoce el peso de nuestras cargas,
Conoce las lágrimas que se derraman en lo secreto. Conoce los pensamientos que nadie oye, los miedos que nadie ve, los silencios que nadie interpreta. Y por eso responde. Responde con consuelo, con palabra, con paz, con poder. No siempre cambia la situación, pero siempre cambia al orante. Y eso basta para seguir adelante. Porque cuando Dios fortalece, no hay prueba que detenga, no hay noche que consuma, no hay gigante que venza. Solo queda avanzar, porque ahora no se camina solo, se camina en Él, con Él y por Él. Y esa fortaleza, una vez recibida, nunca será olvidada. Hay momentos en que el alma no solo anhela consuelo, sino claridad. Cuando las circunstancias empujan hacia direcciones contrarias y el corazón no sabe cuál camino tomar, la oración por dirección y propósito se vuelve indispensable. Esta no es una petición motivada por la ambición, sino por el deseo de agradar a Dios en todo. El creyente que busca dirección no lo hace para obtener lo que quiere, sino para ser guiado hacia lo que el cielo ya ha establecido. En Salmos 32, 8, el Señor afirma con autoridad: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta promesa no es abstracta, es una garantía para quienes se rinden y deciden confiar, incluso cuando no comprenden. En cada generación Dios ha respondido a esta oración con precisión. Cuando Abraham fue llamado a dejar su tierra, no se le dio un mapa, sino una promesa, y fue suficiente, porque la dirección divina no siempre revela el destino final, pero sí ilumina el próximo paso. Génesis 12, 1 registra la instrucción divina: vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. Esa es la forma en que Dios guía, paso a paso, día a día, en respuesta a una vida que ora no por control, sino por obediencia. La oración por dirección no exige explicaciones, espera instrucciones. No cuestiona el proceso, se somete al diseño. En Proverbios 16:9 se nos recuerda que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esta verdad expone la necesidad constante de depender de la guía de Dios. Aun cuando los planes parezcan lógicos y las decisiones sensatas, o si no son dirigidas por el Espíritu, pueden llevar al desvío. Pero cuando el corazón se dispone a buscar propósito en la oración, el cielo se inclina para responder. La dirección divina no siempre vendrá en formas espectaculares, pero siempre será clara para el que permanece en comunión. La voz de Dios se oye con nitidez en el alma que está dispuesta a obedecer sin condiciones. La oración por dirección también es una declaración de confianza. Es reconocer que los caminos de Dios son más altos, que sus planes superan todo entendimiento humano y que cada paso guiado por Él tiene propósito eterno. Jeremías 10:23 declara con humildad: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Esa es la esencia de esta oración, saber que sin la dirección del Altísimo, incluso el paso más firme puede llevar al error. Dios no juega con el destino de sus hijos, no deja su propósito al azar. Por eso, cada vez que alguien se detiene, se humilla y ora pidiendo dirección, recibe más que una respuesta, recibe alineación, recibe enfoque, recibe paz. Porque cuando Dios dirige, la confusión se disipa y la certeza florece. Y ese tipo de oración, que nace del deseo de caminar en la voluntad divina, siempre es respondida. Hay una clase de oración que no nace de la necesidad propia, sino del amor por otro. Es la oración que se eleva en favor de alguien más, aun cuando el corazón que la pronuncia esté también cargado. Es la intercesión, ese acto profundo de ponerse en la brecha por otro delante de Dios.
Y es una de las oraciones que el cielo siempre responde, porque refleja el corazón mismo del Padre, que envió a su Hijo no por necesidad propia, sino por compasión hacia la humanidad caída. La intercesión tiene un poder que trasciende el tiempo y las circunstancias, porque no se basa en la fuerza del orante, sino en la naturaleza de Dios, que se deleita en extender misericordia. Job comprendió este principio cuando, después de haber perdido todo y de haber sido herido en lo más profundo, fue instruido por Dios a orar por sus amigos, aquellos mismos que lo habían acusado injustamente. Y cuando lo hizo, algo sobrenatural ocurrió. En Job 42:10 está escrito: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. La restauración de Job no se activó por una oración por sí mismo, sino por una oración por otros. Esa es la esencia de la intercesión. Cambia atmósferas, rompe cadenas, restaura destinos y al mismo tiempo transforma al que intercede. Abraham también se puso en la brecha cuando supo que el juicio de Dios se aproximaba sobre Sodoma. No se desentendió, no se limitó a observar desde lejos. Clamó por misericordia, no solo por su sobrino Lot, sino por toda la ciudad. Génesis 18 revela cómo Abraham intercede con audacia, apelando al carácter justo de Dios. Y aunque la ciudad no fue salvada, su oración no fue ignorada. Lot fue librado, porque la intercesión efectiva siempre produce frutos. Dios escucha al que se atreve a suplicar por otros, especialmente cuando lo hace con reverencia y fe. Moisés fue otro ejemplo poderoso. Cuando el pueblo de Israel pecó gravemente al construir el becerro de oro, Dios manifestó su indignación, pero Moisés no buscó alejarse del problema. Al contrario, se presentó delante de Dios y clamó por perdón. En Éxodo 32:32 dice: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Esa es la intercesión que toca el cielo, no una oración ligera, sino una entrega profunda, una identificación con el otro, una súplica nacida del amor. Y Dios escuchó, porque no desprecia al que se duele por la caída ajena, al que ora no para señalar, sino para levantar. La intercesión es un llamado a reflejar el carácter de Cristo, que vive para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Quien ora así no queda sin respuesta, porque toda oración nacida del amor y alineada con la compasión del cielo es una oración que Dios honra con fidelidad. La verdadera grandeza de la oración no radica en la elocuencia de nuestras palabras, sino en la disposición del corazón que se presenta ante Dios con humildad y fe. A lo largo de este recorrido espiritual hemos visto que hay oraciones que el cielo no solo escucha, sino que responde sin demora, no por mérito humano, sino por alinearse con la esencia misma de su voluntad. Pero hay una verdad aún más profunda que encierra todas estas oraciones. Orar como Dios quiere transforma al que ora, no solo las circunstancias. Cuando un alma comienza a orar con madurez, algo cambia en su interior. Ya no busca solo respuestas, busca relación. Ya no ora solo para obtener, sino para conocer. Esa es la oración que trasciende peticiones y se convierte en comunión. El poder de estas oraciones no está únicamente en lo que pueden provocar en la tierra, sino en lo que producen en el espíritu del creyente. Sensibilidad, obediencia, reverencia, dependencia, pasión por lo eterno. Es ahí donde se forma el verdadero discípulo. Dios responde porque estas oraciones no nacen del capricho, sino de la transformación. No brotan de la carne, sino del espíritu. Y quien aprende a orar de esta forma, deja de orar desde el yo y comienza a orar desde el corazón de Dios.
Eso es lo que lo cambia todo. Porque no se trata solo de ser oídos por el cielo, sino de convertirse en alguien que comprende cómo piensa el cielo, cómo actúa, cómo ama. Esa es la respuesta más profunda de todas. Ser formado a la imagen de Cristo por medio de la oración. Estas 4 oraciones no son fórmulas, son puertas. Cada una abre un nivel de intimidad distinto. Cada una conecta con un aspecto específico del carácter de Dios. Y quien se atreve a entrar por ellas, no solo verá respuestas, verá transformación, porque Dios no busca oraciones vacías, busca corazones rendidos. Y cuando los encuentra, se manifiesta con poder, no solo para hacer milagros, sino para formar adoradores en espíritu y en verdad. Ese es el destino final de la oración. No simplemente obtener lo que pedimos, sino convertirnos en quienes Dios soñó que fuésemos. Y esa es una oración que el cielo jamás dejará sin respuesta.